Bien, pues entramos en el tema político porque prácticamente estamos a unos meses de lo que van a ser las elecciones municipales en nuestra ciudad y todos los partidos políticos van a tener un lugar para hablar, para charlar, para conformar sus ideas y sobre todo para indicarnos a los sevillanos y a los trianeros en un momento determinado cómo entienden ellos cada ciudad. Para ello está con nosotros un concejal del Ayuntamiento de Sevilla, del Partido Popular, don Rafael Belamonte. Rafael, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Un magnífico doctor otorrino, don Carlos Martín Vázquez. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Un saludo muy cordial. Vamos a ver, vamos a empezar contigo, Carlos. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Triana? De toda la vida. Y en esa Triana, desde tantos años que has vivido, ¿en qué ha ido mejorando y qué ha ido perdiendo? El desarrollo se nota. Yo he conocido los corrales, los últimos coletazos de la Triana antigua y, hombre, el progreso significa más comodidad, más bienestar, todo se ha mejorado en la salud. Lo que pasa es que sí es verdad que yo estoy a favor de una modernización, pero sin perder las tradiciones, no tiene por qué, no es incompatible, ¿no? Yo puedo tener la mejor consulta de otorrino, pero no tengo por qué dejar de ir a mi vela de Triana, o tengo por qué dejar las tertulias de los amigos en la calle San Jacinto, o muchos otros aspectos, ¿no? Y ahora hablando con Rafael Belamonte, Rafael, tú ya estás un hombre que tienes fajado de la política porque tú venías directamente delegado del área de La Palmera y la parte correspondiente a los Bermejales, una zona evidentemente grande, y te aficas en un lugar donde huele a pueblo. Aquí la ventaja es que aquí en 3 meses conoces el pueblo, allí no se conoce nunca. ¿Por qué? Porque esto tiene una calle Sierpe tan particular que es la calle San Jacinto, y después una Paje del Corro que la cruza, y el que no está en un lado está en otro, ¿no? ¿Cómo te sientes aquí en Triana? Bueno, me siento en casa, puesto que yo nací aquí, ¿no? Yo nací en la Cruz Roja de Triana, estudié en Los Maristas, viví en la calle Betty con mis padres hasta que ya me independicé y me casé, y bueno, pues crecí y me desarrollé aquí como persona, con lo cual digamos que no es que vuelva, porque nunca me he ido, sino que estoy ahora mismo, pues, lógicamente, en la zona más cercana a mis sentimientos y a mi desarrollo personal. Rafael, a ti te ha tocado un proyecto político que va arropado con las siglas del Partido Popular y cada uno tiene una visión distinta, ni mejor ni peor, sino distinta, y que se pueden hacer mejoras, que se pueden conseguir nuevos objetivos, que se puede ampliar horizontes y que se puede conseguir mejores cosas o en menor tiempo. ¿Cuál es el proyecto del Partido Popular aquí en Triana? El proyecto del Partido Popular es un proyecto ambicioso, un proyecto que en primer lugar pues viene de la mano de nuestro candidato, de Beltrán Pérez, a la alcaldía, y que él pretende simplemente pues poner a Sevilla y poner por tanto a Triana por encima de todo. A Triana por encima de todo en razón de que tiene que estar en el punto central de la acción política, en primer lugar desde un punto de vista de la cercanía, de la presencia, del contacto directo con el ciudadano, y después con un programa ambicioso de mejora en 3 sentidos. En primer lugar, en las infraestructuras. En primer lugar, en esas infraestructuras y en esas muchas veces carencias o, digamos, márgenes de mejora que puede tener Triana en razón a accesibilidad, en cuanto a los aparcamientos, en cuanto a la movilidad. Después, si Triana es uno de los 10 barrios más conocidos del mundo, y lo es por estadística, y el turismo, pues lógicamente nos está con sus números diciendo que va a tener un papel preponderante en la economía de la ciudad y del distrito en estos años, tenemos que ponerla realmente desde el punto de vista de embellecimiento como merece. Y sobre todo con un proyecto, en tercer lugar, la tercera parte, después de infraestructura y después del cuidado, un proyecto que permita al ciudadano hacerse protagonista de las decisiones que se toman en el barrio. Cuando uno se tiene que fajar en un barrio como Triana y además con la ilusión en un momento determinado de acceder a ser alcalde de Triana, que es el título mayor que se puede tener aquí en esta zona, es decir, no porque te nombren, sino porque te quieran. Es decir, aquí hemos tenido un alcalde que único ha sido Paco Arca, o sea, que lo creemos, yo sé que todavía va contigo, te quiere muchísimo y compartir vida, horas y relatos, ¿no? Pero aquí, ¿tú qué ves que hacía falta haber hecho en estos 4 años y no se ha hecho? Había que, y en este mandato que está terminando, básicamente algunas cuestiones fundamentales. La apuesta por los aparcamientos que no se ha podido producir y que resulta muchas veces hasta hilarante, ¿no? Siempre hay algunos chistes o cosas sobre la facilidad o falta de espacio para aparcar en el distrito. Por supuesto, el cuidado en la toma de decisiones sobre nuestras tradiciones, sobre la esencia del barrio. No pensemos que Triana va a estar siempre ahí si no la cuidamos y si no tenemos una apuesta decidida
por defender sus tradiciones, defender su legado y sobre todo darle el papel a los trianeros protagonistas de su destino y por supuesto evidentemente en el cuidado de las calles, en el cuidado de las infraestructuras, en la cercanía no solamente con el ciudadano sino con las pequeñas decisiones que necesita Triana. Yo pienso que el proyecto del Partido Popular pues merece la pena tener esa ambición, ese cuidado y ese cariño que podemos tener por el barrio. Obras son amores y no buenas razones. Quiere decir que una cosa es la intuición, otra cosa es la idea, otra cosa es la garantía de hacer cosas y otra cosa es contar con un presupuesto para poder realizarlo. Si nosotros retrocedemos, no hacen mandato por medio de Juan Espadas. Estaba antes Juan Ignacio Zoido dirigiendo los destinos de aquí. Entonces, claro, hay una parte que van a decir unos, oye, ¿por qué no se hizo esto en su momento y ahora por qué se va a hacer en su momento? ¿Por qué no se hacen las cosas en su momento? ¿Por qué? Porque faltan decisión, falta economía, faltan presupuestos o faltan posibilidades de hacerlo reales por ingeniería, vamos, me refiero. Lo principal, en mi humilde punto de vista, de la acción política es el impulso. ¿El impulso qué es? El impulso es la capacidad del gestor público para ponerse al frente de la decisión y culminar su proceso administrativo. ¿Qué quiero decir con esto? La época de Juan Ignacio Zoido, que fue un magnífico alcalde de esta ciudad, estuvo caracterizada por la brutal crisis económica que tuvimos que padecer y sobre todo por un lastre tremendo de una economía que no levanta la cabeza y que había que sanear en la ciudad, ¿no? Este mandato ha sido tremendamente diferente en los números en tanto en cuanto de cuándo se partía. Siempre hay que partir de dónde se empieza y con las condiciones que se empieza y hasta dónde se quiere ir. Y evidentemente, y a lo que preguntabas antes de la cuestión monetaria, ¿no? Vale, el dinero puede ser lógicamente una limitación porque es un elemento finito. Sin embargo, a mí me llama muchas veces la atención la falta de ejecución del presupuesto destinado a Sevilla y sobre todo a Triana, que no se ejecuta. Y eso no se ejecuta por la falta de impulso político en cosas que pueden ser esenciales para el barrio. Y cosas que tampoco exigen una inversión grande. Evidentemente tenemos que ser más realistas en la política y tenemos que pedir y solicitar y pragmatizar cosas que sean realmente mesurables en el tiempo y sobre todo en el presupuesto. Pero que haya un porcentaje alto del presupuesto que no se ejecuta por falta de impulso, es que haya un porcentaje de dinero que se queda ahí y no se puede utilizar para otro año. Porque no se haya tenido desarrollo administrativo para cumplir lo que se ha aprobado, por ejemplo, en una Junta Municipal de Distrito. Pensamos que eso es un margen de mejora muy amplio y que nosotros estamos dispuestos a afrontarlo y a hacerlo. Vamos a ver un poco por la tertulia, vamos a venir con el doctor don Carlos Martín Vázquez. Carlos, vemos una calle San Jacinto que se puede largar peatonalmente, porque aquello es una calle siempre con un corredero hasta el final, hasta llegar a San Martín de Porres. San Martín de Porres es un lugar de encuentro que debía estar ya dotado pues con servicios de metro, debía estar dotado con aparcamiento. Es una zona fértil, digamos, en lo que es suelo urbano y que está prácticamente desaprovechado prácticamente, ¿no? Después tenemos una plaza de abastos renovada en una esquina. Está un poco desangelado la parte esa del sur de Triana, ¿no, Carlos? Hombre, ese es un cruce muy bueno, que yo creo que en su tiempo se intentó hacer un aparcamiento subterráneo, pero claro, los que nos movemos por España y por otros sitios de Europa, se perdió una ocasión cuando, por ejemplo, la dirección de Ronda de Triana se puede haber soterrado y haber hecho una plaza mucho más libre, donde el tráfico no estuviera tan acumulado en esa zona. Y, por ejemplo, ese aparcamiento es fundamental, tanto para el hospital que hay cerca, como para el mercado, como para la propia Triana. Tú puedes aparcar ahí y tienes luego un paseo agradabilísimo a través de San Jacinto hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, es una obra que se puede hacer perfectamente y que, por ejemplo, descongestionaría mucho tanto lo que ha hecho Rafael, ¿no? De los chistes que se hace de aparcamiento, ¿no? Es más difícil aparcar en Triana que el euromillón, ¿no? Sí, y es verdad. Y con eso hay 20 chistes de ese tipo, ¿no? Es verdad. Es verdad, es que es casi imposible. Los ciudadanos que vivimos aquí, los vecinos, necesitamos también ciertas facilidades, ¿no? Y el que viene de fuera, ¿no? Que pueda aparcar no solo para la zona de ocio, sino para otra serie de cuestiones que son interesantes para la vida del barrio, ¿no? Después estamos hablando de una calle Betis que también había que consensuar si iba a ser peatonal o no iba a ser peatonal, porque es una ribera, lógicamente dándole acceso a todos los propietarios que tengan garaje, porque claro, eso es inamovible, pero bueno, eso se articula ya hoy con medios balizas que son incluso electrónicas, que bajan y suben en el momento que tú llegas, y Sevilla y Triana tiene que ser un lugar abierto como la Toscana en un momento determinado, en Francitaria, que lo que está
todo el paisaje, casi todo está unificado, lo que son los rótulos para que no descompongan el color, están unificados casi los manteles pero con colorines y sobre todo mucha terraza, porque es un valor añadido que tiene Sevilla, sol y turismo, o sea, ese es nuestro petróleo. Estuve no hace mucho con un macro economista y me dijo, no, o sea, ustedes en turismo producís mucho más que Dubái en petróleo. Es curioso, ¿no? O sea, que nos asustamos, ¿eh? Pero es que las cifras son impresionantes de turismo. ¿Qué le sigue haciendo falta a Triana, Carlos? Bueno, lo que hablé al principio yo creo que es fundamental. O sea, nosotros tenemos que modernizar porque es lógico. Lo que estamos hablando, como ha hablado aquí Rafael, que la movilidad, el aparcamiento, muchísimas cosas que hay que mejorar, la limpieza también, todo hay que mejorar. Pero sí está claro que también Triana no debe de perder su sello. A nosotros nos falta, por ejemplo, no perder nuestra identidad. Está claro que nosotros tenemos en cualquier aspecto de la vida, la Semana Santa, la Navidad, cualquiera, siempre tiene una referencia de que Triana tiene una personalidad distinta. Y eso lo ha ido cultivando durante mucho tiempo. Nosotros tenemos que no volvernos de espalda a esas cuestiones, a esas tradiciones, a nuestra forma de ser, una forma de sentir, de vivir. Los trianeros somos así de alegres, de extrovertidos, y yo creo que Triana debe de modernizarse. No sé si a lo mejor algún tipo de eslogan de Triana 3.0, como ahora está de moda, ¿no? De informatizarse, pero sí es verdad que si mejoramos toda esa accesibilidad, que es el problema que tú has dicho, que cuando peatonalizamos mucho, o tenemos recursos para quedarnos aparcados en la periferia o para acceder a la zona más céntrica de Triana, entonces si eso lo consiguiéramos, pues sí, podríamos peatonalizar casi toda la zona de, por así decir, el núcleo de Triana más central, ¿no? Pero claro, hay que facilitarle al ciudadano y al que reside aquí para que tenga cierta facilidad o confort para poder aparcar o poder desplazarse a su quehacer diario, ¿no? A la compra, al mercado, lo que sea. Rafael Belmonte, concejal del Ayuntamiento de Sevilla, del Partido Popular. La movilidad, ¿cómo está la movilidad en Triana? La movilidad siempre en los últimos estudios, los estudiosos del tema siempre dicen que la movilidad se asemeja mucho a la circulación sanguínea. Es decir, cuando la circulación sanguínea va bien, no hay obstáculos, no hay trombos. Aquí el doctor puede decir mucho más que yo. Todo no hay viable. Obstáculos, pues el cuerpo se desarrolla bien y permanece sano. Cuando en esta circulación sanguínea, que en este caso es el fluido tanto de personas como de vehículos por la ciudad, encuentra obstáculos, es difícil, es lenta, pues es lo que no funciona. En Triana tenemos una circulación cuando menos muy mejorable. En primer lugar, por una cuestión física. Triana pues tiene las fronteras que tiene, y está limitada, el río por ambos lados, por lo cual el espacio es finito, es casi una cuestión que no podemos superar. Pero sin embargo existen soluciones técnicas para en primer lugar dotar de mayor rapidez a esa movilidad y sobre todo hacer las cosas pensando en las consecuencias. Pero aquí se habla mucho de las peatonalizaciones, pero por ejemplo, recogiendo un poco lo que se ha comentado aquí antes, tú no puedes peatonalizar o no puedes imponer, por supuesto, pero peatonalizar sin tener muy claras las alternativas que vas a dar a sus vecinos, a los comerciantes y sobre todo al flujo que deja de pasar por una calle en razón y distribuirla por las otras. Y eso es una solución que no se da. Se pretende en un momento determinado decir que se quiere peatonalizar la calle Betis. Se pretende hacer una comisión que de momento parece que no va a funcionar, se dice que hay un estudio que nunca está, se dice que se va a solucionar el asunto y va a terminar la legislatura y no hay una solución encima de la mesa ni una voluntad clara de hacerlo. Y creo que ese debate de la movilidad en la calle Betis, si permites la expresión, no está finalizado ni está consensuado por la falta absoluta de impulso político, lo que decía antes, del gobierno municipal. A partir de ahí, la movilidad, claro, la movilidad a ser finita tiene que tener el elemento suficiente para que esas calles que van a ser receptoras del fluido de tráfico o del fluido de comercio, en ese sentido, que no va a tener esa calle, pues tenga y esté distribuido de manera lógica. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos hacer nada que no pensemos las consecuencias que va a tener y sobre todo los tratamientos paliativos que vamos a intentar para que haya normalidad y que nadie salga perjudicado y que ese perjuicio no se convierta en perjuicio, sino se convierta además en ventaja para los vecinos y por supuesto en una de las calles como puede ser la calle Betis, que es escaparate del barrio, por lo tanto el escaparate de del mundo, el escaparate de Sevilla, y el escaparate de Sevilla es el escaparate del mundo. En pocos sitios, si antes decíamos que Triana era uno de los 10 barrios más conocidos del mundo, pocos sitios más fotografiados que la calle Betis y la dársena
en su costa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y cómo se toca y cómo se articula esa solución. Don Carlos, yo siempre he pensado que si Madrid tuviera un Guadalquivir, esos serían pantalones de barcos desde la misma Puerta del Sol hasta el final. Y sin embargo nosotros, ese Guadalquivir, pues lo dedicamos a que beban las vacas las orillas fangueras a través de sus juncos. Tenemos un problema que no cabe duda, que es el dragar el río. El río no se puede dragar porque el río, en el momento que tú dragas el río, no es un río fluvial, es un río marítimo. Al entrar más agua, entra más sal. Al entrar más sal, se decanta y entonces perjudica los cultivos de arrozales que tenemos alrededor. O sea que todo esto es muy complicado. En el estudio que hay hecho y sobre todo con la parte de la zona franca, que hablaremos ahora también, todas estas aportaciones que ha habido. Tú, en el momento en que vivas aquí en Triana, ¿cómo te mueves? Bien, es que Triana tiene dos partes. La gente de Triana va cantando a todos lados porque Triana está todo cerca. O sea, tú coges cualquier cosa y te pegas 3 paseos de aquí a la Plaza Martín de Porres y te ha hecho 3 kilómetros, 4 kilómetros y parece que va de paseo, ¿no? Y sin embargo vas por la calle Valverde del Valle y parece que no se va a acabar nunca, ¿no? O sea, que es finito también lo que eso. ¿Cómo lo ves tú eso, Carlos? Yo es que no soy representativo. Porque yo tengo en 500 metros la consulta, el hospital y mi casa. Bueno, pero tú andas. El barrio León. Pero vives, sí. Sí, te quiero decir que yo desde San Jacinto al barrio León y pasando por Infanta Luisa, pues fíjate, sí. Yo duermo la siesta, yo para los bares, yo puedo hacer lo que quiera en el trayecto. El que ve en Pozuelo, pues estar 2 horas y media, ¿no? O 2 horas a ir a su casa a comer al hospital. Entonces, yo como he hecho la especialidad en Madrid, sé lo que es eso, ¿no? Es quedarte en el hospital para por la tarde comer en cualquier sitio. Pero, hombre, es verdad que todo es mejorable. Como está haciendo Rafael, todo es mejorable, todo es estudiable previamente y planificar las cosas bien. El río yo, siempre me he fijado mucho cuando he viajado, por ejemplo, como París, cuando llega el verano hace una especie de playa allí en la plataforma y en el río, te pones unas hamacas, te pones una sombrilla. Se ha regenerado el Sena, se ha regenerado el Rin, se ha regenerado el Támesis. Bueno, estamos como globales que se están consiguiendo de que allí no había vida, porque había una cantidad de pesticidas y sobre todo vuelcos de materia fecal y materia ácida dentro del río, y eso se ha conseguido prácticamente en 5 o 6 años limpiar el río y darle la vuelta. Aquí los peces nuestros no ven, están ciegos. Sí, bueno, te he dicho, si tú comparas con otras ciudades, siempre se puede mejorar. Lo que hay que hacer viendo, unas cosas son aplicables y otras cosas no son aplicables. Por ejemplo, me llamó la atención eso, ¿no? Que en París, cuando llega el verano, te ponen allí una especie de hamaca y tal, un señor hamaquero allí con su arena artificial. Aquí no hace falta, porque tenemos el césped de chapina, tenemos todo, ¿no? Porque se tumban los turistas y en la arena, pues se pueden, en el césped, pues se pueden tumbar aquí, se pueden tumbar una tumbona y tener su sombrilla. Hay muchas cosas que hacer. Lo que sí es verdad que el río hay que darle vida también. Hay que concienciar también al tenero de que sea más limpio, igual que todos los ciudadanos, ¿no? Hay que cuidar la ciudad, tu ciudad hay que cuidarla. Y me molesta muchísimo el que tira un papel al suelo, o el que lleva el perrito y no recoge la caquita del perro. O sea, son cosas de un urbanismo y de una educación que eso yo creo que ya debe estar por encima de estos tiempos, ¿no? Pero aún así se siguen viendo, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar el río como tenemos que cuidar nuestra ciudad y sobre todo nuestro barrio, ¿no? O sea, Triana es un barrio que se puede hacer muchísimas cosas de ese tipo, innovadoras, siempre sin perder la imagen que tenemos, que es la que hemos trasladado al mundo para estar entre los 10 barrios más conocidos, ¿no? Porque si perdemos nuestra esencia, pues entonces no es Triana. Pero que hay muchísimas cosas. Yo, eso cuando he viajado, hay otro turismo que se puede atraer también de más nivel. Se puede hacer una serie de... Yo recuerdo otras ciudades que he ido que hacen una especie de visita o ruta VIP, también muy importante, que más VIP a lo mejor que te lleven a la Catedral de Triana, a Santa Ana, o te llevan al Castillo de San Jorge, o te pongan un flamenco y mientras te cortan un jamón, un barril de manzanilla. Pues eso son cosillas que a lo mejor si nos dedicáramos por fomentar un poco más el turismo también de nivel, pues bien, también ya tenemos otra visión del barrio, ¿no? A lo mejor mucho más atractivo en el sentido de todo, desde la proyección que damos hasta la economía, ¿no? Que sea un turismo siempre de mochila, ¿no? Y botella de agua. Don Rafael, nos vamos a la zona franca. La zona franca de Sevilla fue una gran apuesta, ahí prácticamente hay 20 y tantas hectáreas, el margen del río Guadalquivir. Eso es una zona prevista para grandes inversiones, o sea, aquello no es un lugar prácticamente donde van a quitarse los impuestos. Al contrario, todo lo que se invierte allí es para reinvertirlo en trabajos y en trabajadores. Eso es la historia del puerto. Se ha hecho simplemente una valla de contención, se ha hecho una murallita allí delante, una cancela. ¿Y cómo va ese tema? ¿Qué sabéis desde la alcaldía? Bueno, una de las grandes apuestas del mandato anterior y fue un empeño personal
de Juan Ignacio Zoido fue conseguir una zona franca para Sevilla. Y se consiguió. El último día y el último segundo. Pero se consiguió además, y que es una cuestión desde el punto de vista administrativo, con un Ministerio de Hacienda que no era absolutamente fácil. Ese desafío se abordó. Y se abordó además pues con una limitación física que delimita el espacio, valga la redundancia, y que permite un espacio productivo de primer orden, con la particularidad de que es una zona franca interior, de las pocas zonas francas interiores de España y de Europa. Eso, digamos, que conecta, ¿no?, con un asunto que se ha traído aquí encima de la mesa hace unos minutos, como es el dragado del río. Pero la ventaja competitiva de la comunicación, de poder trasladar mercancías y bienes, y digamos un poco hasta una parte de 200 casi kilómetros y con más calado, y después enganchar con una vía férrea que ya existe y poder en unas muy pocas horas poner esas mercancías en el centro de España, con un aeropuerto cerca, permite una ventaja estupenda. ¿Y qué es lo que pasa? Que el debate del dragado del río, hay que darle digamos un enfoque que permita cuando menos tener alguna ventaja más de la que tenemos. Existen, y creo que se debe abordar el debate de unas soluciones técnicas que permitan, sin que haya perjuicio para digamos los cultivos, poder aumentar ese calado. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo ventajas competitivas con otras zonas portuarias de España limítrofe, y ahí están los ejemplos. Tenemos incluso de Andalucía. A ese debate hay que abordarlo, porque además la zona franca, que desde el punto de vista administrativo no pertenece al distrito, pero sí tenemos una zona franca y una zona innovadora en el distrito. Siempre digo que Triana tiene que recuperar la esencia, pero Triana es por encima de todo futuro. Si algo tuvo Triana, tuvo la modernidad de ser un puerto de comunicación con América, ¿no? Sí. Y la zona innovadora de Triana se llama Cartuja, que pertenece a Triana. Y Universidad de Marianta aquí, en Triana, claro. La Cartuja pertenece a Triana. Sí, sí. Y es perfectamente compatible respetar, cuidar, potenciar nuestras tradiciones con tener una de las mayores zonas de innovación de España y de Europa, como es la Cartuja. Esa simbiosis perfecta es la que tiene que ser el distrito y la que tiene que ser el barrio. Esa zona está muy bien, pero no olvidemos el gran capital humano, tecnológico, empresarial y productivo que tiene la Cartuja, también circunvalada casi en su totalidad por el río. Pensemos en eso e intentemos hacer armónicamente un conjunto que sea de éxito. No cabe duda, yo he visto el proyecto de lo que es la zona franca, sobre todo arranca prácticamente con una cantidad de hectáreas enormes, son para empresas de mucho volumen, de mucho tráfico, y sobre todo tiene la gran ventaja de que tenemos por la vía férrea la posibilidad de que entre 150 y otros 150 kilómetros a un lado y a otro está toda la parte que corresponde a la agricultura, es decir, que son productos que pueden automáticamente trasladarse en poco tiempo sin ninguna pérdida de calidad de vida, ¿no? Y aparte también no tener que circunvalar España, sino que directamente salir de este puerto de Palos, ficticio prácticamente que tenemos aquí, y salir nuevamente a las fronteras de San Lucas de la Barrameda a través de la Barra, ¿no? Todo debe ser rápido la inversión. Tenemos que seguir hablando y ahora vamos a hablar de la parte de la arboleda. ¿Cómo está la arboleda, Carlos, en Triana? Bueno, en un principio yo he conocido a Triana con mucho más arboleda, ¿no? La verdad que no es un tema que yo domine, está siempre hablado y yo más o menos conozco. No, pero como ciudadano lo mira. Hombre, lo que sí es verdad que necesita, por ejemplo, en el barrio, si el barrio León, pues los naranjos necesitan un mantenimiento que a veces no se hace en el tiempo y la forma, ¿no? Este año se ha hecho demasiado escalonadamente, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, todo eso se puede mejorar, ¿no? Pero que siempre es verdad que en este clima nuestro la arboleda es muy agradable para la primavera, para el verano, y siempre estamos acostumbrados a tener ese tipo de árboles, ¿no?, en nuestras calles, ¿no? Y yo creo que eso había que cuidarlo y por lo menos que tenga, no perdiendo la esencia también del tipo de árbol que hemos tenido siempre, ¿no? Porque muchas veces cuando hacemos innovaciones y cosas, pues a lo mejor perdemos un poco, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ese olor de azahar, por ejemplo, en primavera. Carlos, Rafael, en la parte de la arboleda hubo un tiempo en que se veía la naranja amarga, que se hizo amarga precisamente para que no se la hubiese la gente. Había una empresa inglesa que se la llevaba para hacer su correspondiente mermelada, ¿no?, que estaba exquisita, la mermelada amarga. Pero eso ya se dejó de hacer y entonces se mueren las naranjas en el suelo, o sea, hasta que se caen. Vemos que hay, a nivel de toda Sevilla, no estamos hablando ya de Triana, es una cosa porque la floración es igual en un lado que en otro. Están llenas las naranjas ahora mismo a tope y nada más que hacen caerse al suelo y no hay poda, no hay forma de contraer eso. Antes venían, se variaban, ¿no?, se quitaban.
Bien, bueno, la arboleda. Para la arboleda solamente tenemos que acudir a cualquier vecino de la calle Termance y que vea cómo árboles de grandísimo porte, las ramas no es que rocen, es que entran en sus ventanas y que llevan pidiendo meses, incluso años, que vayan los servicios municipales y puedo puesto que tienen los elementos mecánicos correspondientes para poder abordar una poda de ese calibre en esas alturas y con esas magnitudes. Hay una arboleda que está descuidada, hay una arboleda que tiene que estar podada. Podar no significa llegar y cortar, sino cortar en su tiempo, en su modo, en su forma y con su cadencia. Esos elementos son clave también para el propio desarrollo del árbol y la propia capacidad de que cumpla su función, puesto el árbol tiene una función, lógicamente, en primer lugar, de sombra, de alternancia de paisaje, de frescor y también en un momento determinado de dar ese calor, digamos, de ciudad que permite que no sea una ciudad dura y que sea una ciudad, digamos, sin un paisaje amable, ¿no? Pero también en lo de la naranja, bueno, ya llega a ser anecdótico, ¿no? Hay muchos alcorques llenos de naranja, se tarda muchísimo en recogerla, lo que provoca no solamente que se caiga, sino que después se cae, se pisa, o se resbala por el coche, se resbala, aquello cada vez está más sucio y muchas veces un auténtico desastre. Y muchas veces eso que se comenta no es una cosa de grandes inversiones. Si la ciudad necesita un cuidado permanente, constante y con un poquito de interés, pero eso, recoger la naranja, que es una cuestión de impulso, es decir, cúmplanse los plazos y cúmplanse además las previsiones legales, pues no necesita una gran inversión, necesita cuidado, que es quizá lo que más achaco yo que le falta al distrito. Cuidado, atención, presencia y sobre todo un proyecto que le permita no perder esa esencia, pero combinarla con la modernidad. ¿Las viales en qué circunstancias se encuentran? ¿Perdón? Las viales, las calles, ¿cómo se encuentran las calles gendrianas? Ya lo ha dicho el doctor, ¿no? Evidentemente, muy poca gente. Él ha dicho que transcurre muy poco espacio porque su barrio de León... No, me refiero a la limpieza. Iba a tocar la limpieza. Está la atención de las viales, del estado de las viales, si hay roturas, si se mantienen, si hay continuamente quejas por alguna cosa. Yo antes, cuando comentabas, Carlos, la cuestión, me iba a la plaza de San Martín de Porres y nos podemos ir cuando queramos. Y no es la primera ni la segunda vez que muchas veces ponemos encima de la mesa con dolor, porque no se trata de evidenciar, me cuesta trabajo siempre hablar mal o protestar sobre un entorno que quiero, que es que debajo, ya incluso de la estatua de María Auxiliadora, la rotura de la plaza, la proliferación de ratas muchas veces, la proliferación de falta de cuidado de limpieza, eso también son viales, porque ahí sobre todo lo que hay son personas que tienen todos los días que pasar y es un tránsito, ¿no? Los viales necesitan más limpieza, pero más limpieza porque muy pocas personas dejarán de opinar que la ciudad está infinitamente más sucia de unos años a esta parte, y porque además necesita una atención en ese servicio público esencial como es la limpieza. Y los viales, bueno, vamos a acabar en los medios de comunicación, cada 2-3 meses aparece una sentencia de indemnización por responsabilidad patrimonial a un ciudadano por una caída, por un tropiezo, por una mala posición de un adoquín o un agujero que provoca una caída. Necesitan un repaso integral que permita, porque también inciden en el paisaje y en la seguridad de las personas, ¿no? Y que permitan sobre todo tener el espacio urbano amable y sobre todo práctico para lo que se definió, que es lógicamente el tránsito natural de personas y de vehículos. Prácticamente nos quedan 2 minutos para terminar, estamos ya en los 35 minutos, que es la franja que naturalmente veo una persona, un programa, 30 minutos está bastante bien, y queremos apuntar unas preguntas de final, no valga la redundancia. Don Carlos Martín Vázquez, magnífico torrino, siempre hay esperanza aparte de las dos que hay, ¿no? Sí, hombre, es lo último que se pierde, ¿no? Una esperanza. No, aquí no se pierde ninguna. Aquí no se pierde ninguna esperanza. Pues nosotros queremos agradecer a don Carlos Martín el ratito que ha hecho con nosotros. A don Rafael Belmonte, querido Rafael, decirte que esto simplemente es un principio, vamos a seguir charlando a lo largo de todo este tiempo, y hablaremos también del tema de empleo, hablaremos de los mendigos sociales, que actualmente son gente que han perdido su trabajo, que estaban muy bien y que han tenido que dejar de pagar la hipoteca, de meter el coche y que le da hasta vergüenza pedir, y que están haciendo una labor extraordinaria las hermandades y Cáritas Diocesanas para que llegara a ellos sin que se moleste y sin que pierdan la dignidad.
Es decir, estamos aquí, ahora hablaremos también en esta segunda parte con don Luis Guerra Bernal, que aparte de ser funcionario del ayuntamiento, es también presidente de una asociación que se llama Anaquel y que está dedicado a la solidaridad y acción, a la respuesta inmediata. Es, digamos, el SOS, es el camino de contención, lo mismo que hacen los bomberos en un momento determinado. Hay que ir a apagar el fuego, lo primero es apagarlo, después lo vemos quién lo apaga el fuego, ¿no? Entonces, Rafael, darte las gracias por estar con nosotros y sobre todo iremos analizando paso a paso a través de amigos, de tertulias y de personas que viven en Triana y que nos darán consejos para que lleguen a tus oídos y tú seas capaz de transportarlo al seno municipal cuando toque la alternancia y desde allí pues ponerlo en marcha. Rafael Belmonte, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, y como decía antes, vamos, la esperanza nunca se pierde, pero para esperanza triana, eso seguro. Muchas gracias.